Jóvenes de tercer año secundaria, muy buenos días. Hoy miércoles 26 de agosto iniciamos la tercera clase correspondiente a tercer bimestre. Bien, estamos en la corriente libertadora, decíamos que eran dos, la corriente libertadora del sur, la corriente libertadora del norte, y estamos en el medio de esa situación. Bien, ahora vamos a ver el primer congreso. Nosotros sabemos que el primer congreso de la República Jóvenes lo convoca San Martín, pero vamos a ver cuáles son las consecuencias, cuáles son los hechos dentro de ese entorno, es decir, entre San Martín y Bolívar, ese medio. Convocatoria de San Martín. Cuando San Martín se va a Guayaquil, se entrevista con Bolívar y es un fracaso. Entonces San Martín regresa al Perú, encuentra un caos. Entonces lo convoca, lo reúne al Congreso, al primer Congreso, y ante el Congreso él renuncia, se saca la banda presidencial o la banda del protectorado y le deja en manos del Congreso de la República. ¿De acuerdo? San Martín se dirige hacia Ancón y de ahí se va hacia su país. Muy bien. Este Congreso estuvo constituido por el Poder Legislativo. ¿Qué cosa es el Poder Legislativo? Fíjese, este Congreso fueron gente muy ilustre, gente muy capaz, pero no todos fueron peruanos. Hubo argentinos, hubo colombianos, hubo ecuatorianos del Alto Perú, pero gente, los abogados, eclesiásticos, médicos, muy profesionales. El Poder Legislativo tuvo dos presidentes muy importantes. Uno, un presidente honorífico, que fue Toribio Rodríguez de Mendoza, quien preparó toda la organización, ¿sí?, para el segundo, que es Luna de Mendoza, un hombre muy capaz, que a la vez fue clérigo. Entonces tuvo un presidente honorario y un presidente en ejercicio. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál fue el objetivo de este Congreso? El objetivo de este Congreso fue elaborar la primera Constitución. En Cívica, el año pasado, hablábamos sobre el poder legislativo, ¿de acuerdo?, que tiene la Asamblea Constituyente y el Congreso Constituyente. La Asamblea Constituyente tiene una sola función, de elaborar una Constitución, y el Congreso Constituyente tiene dos funciones: uno de elaborar una nueva Constitución o reformar una Constitución, y el otro es de legislar. Bien, entonces uno de los objetivos de este poder legislativo fue elaborar la primera Constitución Política del Perú de 1823 y definir la forma de gobierno que debe adoptar el Perú. Cuando nosotros veíamos la vez pasada el debate doctrinario, ¿sí?, ahí veíamos que había dos posiciones: la posición republicana y la posición monarquista, ¿de acuerdo? Donde San Martín era el hombre que quería para el Perú una posición monarquista. Pero ¿quién ganó? La republicana. Entonces, uno de los objetivos fue eso. El otro es culminar la expulsión de los españoles. Nosotros sabemos que San Martín, si bien es cierto, en Punchauca se entrevista con la Serra, pero la Serra le invita a San Martín a que ingrese a Lima, y la Serra se va hacia la sierra. Y el otro es definir el tipo de gobierno para el Perú. ¿Y cuál fue el tipo de gobierno que se adoptó después de una discusión larga? La republicana. Por eso el Perú se llama República del Perú. Bien, las medidas. ¿Qué medidas se adoptó? En estas medidas tenemos, por ejemplo, el nombramiento de la primera Junta de Gobierno. Cuando San Martín deja el protectorado en manos del Congreso, y el Congreso dice: ¿y ahora qué cosa hacemos? Entonces el Congreso inmediatamente nombra a una Junta de Gobierno, llamado también el primer triunvirato, porque estaba conformado por tres
tres personas del medio del Congreso. ¿Quién fue el presidente de esta primera junta de gobierno? Fue José de la Mar, ¿de acuerdo? Como presidente. Bien, el poder legislativo o primer Congreso constituyente elaboró, ya sabemos, la primera Constitución. Entonces, este nombramiento del Congreso en manos de la Mar, se encargó del aspecto ejecutivo del Perú. Otra de las medidas que tomó este Congreso fue el objetivo de la Junta. Una vez que estuvo esta Junta liderada por la Mar, y ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Uno de los objetivos de esta Junta fue terminar la Guerra de la Independencia, y para este fin realizó la llamada Primera Expedición a Puertos Intermedios. Primera expedición a Puertos Intermedios es uno de los objetivos, es decir, atacar a los españoles, ¿sí?, desde el sur. Pero el resultado, la síntesis, fue un fracaso de esta primera junta a puertos intermedios. El otro objetivo fue elegir o adoptar la forma de gobierno para el Perú. Entonces, ambos están, tanto el poder constituyente o la Asamblea Constituyente y esta primera junta también, ambos tienen ese propósito. ¿Qué tipo de gobierno debemos tener? Primera expedición a puertos intermedios. Como le dije hace un momento, esta expedición a puertos intermedios fueron hasta el sur, viajando por el océano, desembarcaron en el sur y desde allí atacar a los realistas. Esta expedición estuvo comandado por Rudecindo Alvarado, quien fue derrotado por el ejército realista comandado por el general Valdés en las batallas de Torata y Moquegua. En síntesis, fue un fracaso esta primera campaña a puertos intermedios. Otro de los aspectos en ese tiempo es el primer golpe de Estado que ocasiona este momento crítico después de la retirada de San Martín del Perú. Primer golpe de Estado. Vamos a ver, en el primer golpe de Estado se produce el motín de Valconcillo. Motín significa levantamiento, movimiento, en este caso de los generales peruanos, contra de esta primera junta de gobierno, porque había sido un fracaso a la campaña del primer puerto intermedio, y lo obligan al Congreso que destituya a esta primera junta de gobierno y nombrar en su reemplazo a gobierno de José de la Ribagüero. En eso consiste este motín de Valconcillo. Y ese motín de Valconcillo es considerado como el primer golpe de Estado de la República. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, repito, este primer golpe de Estado es ocasionado por los militares peruanos que se levantan contra esta junta de gobierno, que lo obligan al Congreso o a la Asamblea Constituyente destituir a esta primera junta y nombrar en su reemplazo a José de la Ribagüero. ¿De acuerdo? Muy bien. Gobierno de José de la Ribagüero. José de la Ribagüero, jóvenes, es considerado el primer presidente del Perú. El primer presidente del Perú. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las características de este gobierno? Se recibe el primer préstamo externo de la República, el primer endeudamiento que va a tener el Perú a inicio de la República. ¿De qué país? De los ingleses. ¿Qué cantidad? 1.200.000 libras esterlinas. 1.200.000 libras esterlinas. Desde ese momento, jóvenes, hasta la actualidad, estamos endeudados
endeudados que cada vez los gobiernos piden y piden más préstamos, y nosotros no hacemos más que al año pagar los intereses, y esa deuda va creciendo. El Perú está debiendo actualmente más o menos unos 40.000 millones de dólares, que anualmente solo de intereses paga 5.000 millones de dólares desde ese momento. Otra de las acciones, él gestionó la llegada de las tropas colombianas para apoyar a esta gesta emancipadora. Otro creó la primera armada peruana y la puso a órdenes del almirante Guillermo Guise y el ejército al mando de Santa Cruz. Se produce el primer sacrificio del mártir José Olaya. ¿Quién fue José Olaya? José Olaya fue un simple pescador que inclusive fue analfabeto, pero sin embargo ese patriotismo le hizo que este hombre lleve las comunicaciones entre Chorrillos y La Punta. Muchos dicen a través de la navegación. El contacto lo tenían en la boca, pero entonces los realistas decían, pero ¿cómo ese contacto? Hicieron un seguimiento y lamentablemente encontraron a este mártir, que él, en vez de devolverlo o darlo o entregarlo, de vender a su patria, él se lo tragó. ¿Cuáles son las frases célebres de este mártir, José Olaya? Si 1.000 vidas tuviese, gustoso le daría por defender a mi patria. Fíjese, los hombres pasan, pero sus hechos, sus ideas siguen vigentes. Otro fue el autor, José Larriba Agüero, fue autor de una obra que se llama Las 28 Causas. Otro de los hechos de José Larriba Agüero es que realiza la segunda campaña a puertos intermedios. La primera campaña lo hizo la primera Junta de Gobierno. La segunda campaña a puertos intermedios lo hace José de Larriba Agüero. Si bien es cierto, en el sur llegaron hasta Puno, hasta el Alto Perú, derrotando a los españoles, pero en síntesis también fue un fracaso porque fueron triunfos simplemente chiquitos. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de estos modos? Ante los problemas entre el legislativo y el ejecutivo, el Congreso lo destituye a José Larriba Agüero y nombra a Torre Tagle como nuevo presidente de la República. Pero José Larriba Agüero, no contento, no dice, ¿por qué el Congreso tiene que destituirme? Él agarra con un grupo de congresistas allegados a él y se va al norte, a Trujillo, y desde ahí va a conspirar contra la gesta independentista. ¿De acuerdo? Entonces el Congreso nombra a Torre Tagle. ¿Cuáles son los principales hechos del gobierno de José Torre Tagle o Marqués de Torre Tagle? Promulgó la primera Constitución del Perú el 12 de noviembre de 1823, que había sido elaborado por el Congreso. Otro modificó la bandera del Perú creada por San Martín. ¿De acuerdo? Otro nombró una comisión integrada por Faustino Sánchez Carrión, llamado el Solitario de Sayán, y Joaquín de Olmedo. ¿Para qué? Para invitar a Bolívar. Bolívar no viene solo. Fíjese, San Martín se va hasta Guayaquil a entrevistarse, le dice que le apoye, pero Bolívar le dice, no, acá no pueden brillar dos soles, ¿eres tú o soy yo? Entonces, ante esa situación, ¿qué cosa hacer Torre Tagle y el Congreso? Nombran una comisión para ir a Bolívar y decirle, por favor, que vengan. Es decir, la clase política joven en ese entonces no estaba maduro. ¿Cómo es posible que tanto burócrata, tanta gente criollos que sabían cuáles son las nuevas ideas del universo en ese entonces, que ya se había independizado Estados Unidos, que ya Francia y todo lo demás y todos los países se habían independizado,
y por qué los criollos no tuvieron una fuerte posición. Por esa debilidad política es que los militares extranjeros venían y hacían lo que querían. Entonces, nombra una comisión para que inviten a Bolívar que venga hacia el Perú. Bolívar llega al Perú el 1 de septiembre de 1823 a bordo de un buque llamado el Bergantín Chimborazo. De ahí vamos a ver en la próxima clase los momentos, los objetivos de Simón Bolívar. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, el Congreso, ya sabemos, lo convoca San Martín para entregarle la banda de protectorado. El cuerpo legislativo tuvo 2 presidentes, uno honorífico y el otro efectivo. Los objetivos: elaborar una constitución, las medidas que se adoptó, el nombramiento de la primera junta de gobierno, las consecuencias ya lo sabemos, se produce el primer golpe de Estado, el levantamiento de los militares contra esta primera junta. De ahí viene el gobierno de José Larriba Agüero, las características de este José Larriba Agüero y cuáles son las consecuencias, que no quiso dejar el cargo, se fue hasta Trujillo y desde ahí conspiró, ¿sí? El Congreso nombra a Torre Tagle como nuevo presidente del Perú y ya sabemos sus hechos. Bien, hijos, siempre le dejo una hojita de toda la clase y por favor, lean bien e ingresen todos. La clase pasada no han ingresado todos. Yo he mandado la relación de los alumnos que no han ingresado a desarrollar su ejercicio. Bien, hijos, muy buenos días, nos vemos.